Ahí está. Ahí tienen que poner probablemente OK o algo de eso. Pongan ahí para poder continuarlo. Y vamos a volver a compartir. Gracias, Moni. Pantalla. Bien, acá estamos. Bueno, les damos la bienvenida formal al webinar de patrones de movimiento aplicados al aire libre, ¿sí? Este webinar es parte de un curso de entrenamiento funcional que a su vez es parte del método Omnisport. Nosotros creamos un método de trabajo que lo llamamos el método Omnisport de 0 a 100. Tiene que ver con pasar de 0 a 100%, de 0 a 100 kilómetros por hora o de 0 a 100 alumnos simplemente, ¿sí? Y la charla que hoy nos compete es la de patrones de movimiento aplicados al aire libre. Vamos a entrar un poquito más en detalle, así lo vemos bien. A ver qué pasa. Bueno, una gran pregunta, ¿no? ¿Entrenamos músculos o entrenamos movimientos? Tiene respuesta. Es una muy buena pregunta y tiene respuesta. La cosa es así, mirá. Desde el 50, en la época dorada del culturismo, se empezó a trabajar por rutinas que trabajaban músculos, específicamente músculos. ¿Quién no ha escuchado? No sé, hoy me toca espalda bíceps, mañana me toca pecho tríceps, pasado hombro piernas. Calculo que todos ustedes la han escuchado alguna vez. Es una típica rutina dividida o rutina culturista, también llamada rutina Wader, porque fue popularizada por los hermanos Wader, ¿sí? Esta rutina justamente trabajaba eso, músculos, pectorales, cuádriceps, glúteos, isquios, todo aislado. Y el tema de trabajar de forma aislada es que si bien sirve para la estética, porque digamos al trabajar pectorales voy a desarrollarlos, la realidad es que no tiene función, o sea, no sirve para que sea funcional, no sirve para que sea aplicado. Cuando nosotros nos movemos con palancas, óseas obviamente, y llevamos con ese movimiento un montón de activaciones musculares, ya sea para caminar, para correr, para hacer una sentadilla, para mover en el día a día. Y entonces, trabajar por músculos aislados no implica que sea un trabajo de músculos sinergistas, músculos estabilizadores, y demás músculos que ayudan a ese movimiento. Estamos trabajando solo el principal y no a los músculos que nos ayudan a ese movimiento. Por eso es que el entrenamiento funcional busca trabajar movimientos. Y para trabajar movimientos tenemos que hacerlo o tenemos que armar las clases de acuerdo a patrones de movimiento, ¿sí? Hasta acá se entiende, los que están con la camarita pueden tirar un OK o algo de eso. Perfecto. Igual de última pueden dejar alguna pregunta, no hay ningún problema. Moni y Flor, aprovecho y les pregunto o les cuento, si notan alguna pregunta y me la quieren hacer, cortar, no hay ningún problema. ¿Vale? Así le damos salida también a eso. Bien, patrones de movimiento. Entonces, lo ideal es trabajar por patrones de movimiento. No hay un común acuerdo de cuáles son. Es decir, no es que nos pusimos todos de acuerdo y dijimos, che, este y este son patrones de movimiento y chao. No hay un común acuerdo. Cada autor tiene su propia, digamos, su propia definición o su propio acuerdo. Existe un consenso, los que conocen a Michael Boyle, Gray Cook, Ariel Couseiro González y hasta Jerónimo Milo tiene algunas definiciones también cercanas a esto, concuerdan en que son ahora los vamos a ver, en que son ciertos. Pero después otros autores como Santana concuerdan en que son totalmente otros opuestos. Ahora lo iremos viendo bien en detalle. Pero en definitiva saber que no es una clasificación, digamos, hipercientífica, sino es una clasificación muy práctica, muy teórica, de algo que nos permite catalogar rápidamente los ejercicios y decir, che, este ejercicio es de este patrón, este otro es de este. Y así ir nomenclando los ejercicios, rubricándolos, y poder entender el funcionamiento del cuerpo humano de una manera básica y sobre todo práctica. Esto es práctico para nuestras clases. Vamos a verlo más en detalle. Bien, tenemos en una definición propia, esta es nuestra definición, 5 patrones de movimiento principales y 3 patrones con un cuarto accesorio, que vendría a ser este analítico, estos 4 que son patrones accesorios, ¿sí? Tenemos 5 que son principales, y en estos 5 es donde los profes que les comenté tienen cierta coincidencia, y después tenemos otros 4 que agregamos particularmente nosotros, para poder trabajar al cuerpo de manera completa, ¿sí? Los patrones principales están asociados a la fuerza. Tenemos el patrón que se denomina cadera dominante. Ahora vamos a entrar en detalle igual, ¿eh? Tenemos rodilla dominante, tracción, empuje y core, que sería el núcleo del cuerpo, con abdominales, core y abs.
Estos 5 forman a los patrones principales. Podríamos decir que con cadera y con rodilla dominante, para hablar muy básico, muy burdo, tenemos el trabajo completo de miembros inferiores. Podríamos decir que con tracciones y empujes tenemos el trabajo completo de miembros superiores. Y entonces trabajamos en el cuerpo, arriba abajo, bueno, con el trabajo de core tenemos el trabajo físico del cuerpo en la zona media, en la parte media, ¿sí? Entonces podríamos decir que a nivel fuerza, con estos 5 patrones trabajamos todo el cuerpo. ¿Bien? Después agregamos otros como el coordinativo, que tiene, digamos, una cierta... sirve, por así decirlo, para los que son los deportes, ¿sí? La mejora de la coordinación, el equilibrio y velocidad específica en algunas cosas relacionadas a deportes. Tenemos el metabólico, que tiene una, digamos, tiene una búsqueda de mejora de estética, ya vamos a entrar en detalle. Tenemos el postural correctivo, que es para quienes necesitan justamente mejorar eso. Y tenemos el analítico, que si bien no lo consideramos un patrón, la realidad es que lo incluimos dentro. No lo consideramos un patrón porque justamente yo te decía, antes se trabajaba por músculos y ahora la tendencia al cambio del paradigma es para trabajar por movimientos, por acciones musculares de varios grupos. Y vos decís, analítico es hacer un bíceps, hacer cuádriceps, hacer un músculo puntual. Bueno, lo incluimos dentro de un patrón accesorio porque va a haber momentos puntuales en los cuales sí podemos trabajar de forma analítica. Avancemos un poquito más. Bien, aplicados al aire libre. Básicamente, en esta diapo lo que estamos viendo es, no existe grupo, o profe, o empresa, que te explique, que te capacite con el entrenamiento al aire libre. Este nicho de mercado que estamos trabajando, y que ahora va a ser tendencia cada vez más, bueno, no existe profe o grupo que te capacite, que te dé información y que te facilite las cosas para que vos puedas mejorar tus clases, ¿sí? Y esa es una de las búsquedas nuestras, el poder darles una mano específicamente en el trabajo al aire libre. Bueno, nada, eso, un poquito de eso, ¿no? Avanzamos. Patrones principales. Vamos a ver qué pasa con estos patrones principales. Bueno, tenemos cadera dominante. Hasta acá, vamos a volver un poquito. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? ¿Quieren escribirla por ahí? Hasta lo de patrones, ese entendimiento, ese cambio de paradigma de pasar a músculos y ahora entrenar movimientos. ¿Alguna duda? Bueno, de última, ustedes, Moni o Flor, me lo van a ver realizando. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Bueno, avanzamos. Patrones principales tenemos entonces. Vamos con cadera dominante. Cadera dominante básicamente es lo siguiente. La articulación que más se mueve en los ejercicios de cadera dominante justamente es la cadera. Si bien la rodilla se mueve, si bien el tobillo se mueve, la cadera es la que domina el movimiento. Y por eso, a los ejercicios que están dentro de este patrón, se los denomina cadera dominante. Por ejemplo, el peso muerto. El peso muerto con kettlebell va a ser nuestro ejercicio básico, ¿sí? Básico porque es el ejercicio distintivo de los cadera dominante. Y con kettlebell, que es este implemento, la pesa rusa, es porque justamente es un elemento, un implemento muy fácil de trasladar. Muchas veces no podemos llevar, por ejemplo, una barra con peso al aire libre u otras cosas. Entonces la kettlebell simplemente la podemos guardar en un bolso o llevarla en una mano y la podemos trasladar. Podemos trabajar este patrón con este implemento, por ejemplo, ¿sí? Vamos a hablar brevemente de la técnica, si bien no vamos a entrar mucho en detalle, vamos a hablar un poquito. El movimiento se inicia en una flexión de cadera, es decir, acá la cadera está flexionada, y mínima flexión de rodillas. Hay un poco de flexión de rodillas, a la vez que realizamos retracción escapular. Las escápulas acá se juntan, saco pecho, como quien dice, que en realidad no es eso, es retraer escápulas, es juntarlas. Y a partir de ahí, y en esta posición, la kettlebell bien cerquita a las piernas, voy a empezar a realizar el movimiento. Lo que voy a hacer es comenzar a pararme empujando los pies contra el piso, como si quisiera saltar para arriba. Y la cola la voy a llevar bien hacia adelante, voy a traer la cadera bien para adelante. El empujar contra el piso y el llevar la cola para adelante nos garantiza que se activen bien los glúteos, que es el músculo más importante dentro de este tipo de patrón. Si bien este patrón trabaja todo cadena posterior,
el músculo más importante en el mismo es glúteos, ¿sí? Los 3 glúteos. Luego, obviamente, realizar los pasos inversos, ¿sí? En cuanto a la respiración, nos conviene tomar aire, realizar el movimiento y después exhalarlo. Pero bueno, no es tanto tema de este momento. Lo que sí les quiero comentar es, acá tienen un bastoncito, ¿sí? Y acá tenemos los famosos 3 apoyos. Lo ideal es que si nosotros tuviéramos un bastón, ¿sí? Si viéramos a la persona de costado o si mismo nos colocamos un bastón, podamos tener 3 apoyos en nuestro cuerpo. Uno, la zona occipital, la nuca. Otro, la zona dorsal, la parte alta de la espalda. Y el tercero vendría a ser la línea interglútea, más conocida como la raya del culo. Vamos a decir las cosas como son. Así que lo ideal es que te toque nuca, espalda alta y cola. Y con esos 3 apoyos, ya sea que tengas un bastón real, que sea en forma virtual, que vos te imagines un bastón, vas a sacar bien el movimiento desde la cadera y no te vas a romper. ¿Sí? Avanzamos un poquito más. Vamos a ir con requerimientos mínimos. Mirá, para poder hacer este patrón, lo ideal es que vos tengas una buena disociación lumbopélvica, es decir, que vos sepas diferenciar columna de lo que sería cadera. Acá el movimiento en la imagen sale desde la cadera. No está la columna flexionada, no está la columna arqueada o doblada, sino que el movimiento sale desde acá, desde la cadera. ¿Sí? Eso es fundamental, tener buena disociación lumbopélvica. Y también es importante que tengamos una buena retracción escapular, es decir, como te comenté antes, que podamos juntar, podamos aducir las escápulas sacando pecho, que es lo que uno generalmente marca. Si bien al sacar pecho mejoramos la postura, eso no implica necesariamente que las escápulas se acerquen. Lo ideal es que las escápulas se acerquen mejorando esa postura al realizar el movimiento. Esto es básico. Después, obviamente, según los pesos que manejemos, el grip, es decir, esa fuerza de prensión que necesitemos si levantamos 1000 kilos respecto de si levantamos 10. Pero bueno, al aire libre en general tenemos gente que entrena 2 o 3 veces por semana, que lo hace para moverse un poco, que quizás no es deportista de alto rendimiento y simplemente busca, no sé, bajar la panza, tener algún dolor, no tener dolores en la zona de la espalda, ya sea alta o baja, y estar más saludable, ¿sí? Por lo tanto, el grip, según el peso que utilicemos, va a ser fundamental o no. Y después, como implementos o como materiales a utilizar, utilizar la kettlebell, que es esta pesa que ven ahí, las barras, ¿sí? Si bien te decía anteriormente que no es lo más quizás práctico, la realidad es que uno puede llevar barras, sobre todo las de body pump, puede llevar tranquilamente al aire libre y poder entrenar con la gente. Algo importante, las barras de body pump están bastante como mal vistas. O sea, el que entrena en serio, obviamente ve a una barra de body pump como diciendo, che, me estás tomando el pelo, dejate de joder, poné otra cosa. Y las pesas rusas de plástico también están mal vistas por algunas personas. Nosotros tenemos que plantearnos siempre de acuerdo a nuestra gente, a quién le damos clase. Si nosotros le damos clase a gente que entrena 2 o 3 veces por semana, utilizar barras o pesas rusas de plástico está perfecto, ¿sí? Tenemos que identificar con quién vamos a entrenar. Ahora, si queremos con un kit de body pump entrenar alto rendimiento a una persona, y nos va a quedar corto, nos va a quedar poco peso, nos va a quedar incómodo. ¿Se entiende? Pero entrenar se puede y está buenísimo. Está buenísimo que tengamos un montón de recursos a la hora de entrenar a nuestra gente. Después. Y con respecto a eso, Sí. uno de los chicos, Ezequiel, dice, cambia el paradigma para adaptarse al nivel cultural que ahora vivimos en aspectos modernos y los déficits que esto trae al ser humano, ¿no? Es una muy buena pregunta. En realidad, cambia desde antes de que pase esto del coronavirus, cambia desde mucho antes, pero ahora la gente está al aire libre, está saliendo al aire libre, está entrenando, y la única forma que tiene es hacerlo al aire libre. Entonces, por un lado, está buenísimo que nosotros como profes podamos empezar a cambiar ese paradigma y hacérselo entender a la gente, porque la gente dice, no, quiero abs, quiero cola, quiero esto, quiero lo otro. Por un lado eso. Y por otro lado el hecho de aprovechar esta tendencia de la gente a salir para poder, con este tipo de clases, maximizar nuestro trabajo, mejorando la salud estética o salud estética o rendimiento de nuestras personas, y por supuesto que nosotros, con nuestro trabajo, vamos a tener más trabajo, ¿sí? Pero
el paradigma empezó a cambiar desde antes de que pase esto. Entiendo que me lo decís por eso, ¿sí? Si lo hablas respecto a nada, al estar en la computadora, al estar con poca movilidad, poco movimiento y demás, por supuesto que también nos conviene este paradigma, porque estamos en un ejercicio, como por ejemplo el peso muerto, trabajando gemelos, isquiotibiales, glúteos sobre todo, zona lumbar, postura, es decir, sirve como un ejercicio postural, fuerza de prensión. Los adultos mayores no tienen fuerza para abrir un frasco. Si trabajamos con peso, tenemos más prensión, tenemos fuerza para eso. Entonces trabajás en un ejercicio, tenés un sinfín con un ejercicio, un sinfín de mejoras. Entonces está buenísimo en cuanto a eso. Ganamos tiempo sobre todo. La gente que entrena generalmente lo hace 2 o 3 veces por semana. En un ejercicio trabajás un montón de cosas. Así que empezó a cambiar desde antes el paradigma, pero ahora se ve como mucho más potenciado, ¿sí? Podés utilizar también bandas elásticas, tranquilamente las podés pisar y hacer el peso muerto desde ahí. Por supuesto que te va a cambiar la resistencia y nada, la exigencia que vos le des a la gente, pero es un implemento más. Podés trabajar con sandbag o coreback, que son esos bolsos, como si fueran bolsos, pero en vez de tener acá la pesa rusa, ponemos el bolso ese, ¿sí? Es un implemento más, es un poco más grande, un poco más armatoste, pero también suma a la hora de vender nuestras clases. Nosotros cuando damos clase, tenemos que armar en algún punto la clase para nuestra gente, o sea, que no que sea divertida para los de afuera y que la clase para nuestra gente sea poco funcional, que sea una cagada. Lo ideal es que la clase esté buenísima para nuestra gente. Pero aparte, si tenemos materiales vistosos, lindos, limpios, cuidados, vamos a traer gente nueva. Entonces también es un poco dar lo que necesita nuestra gente y a la vez vender nuestro trabajo, ¿sí? Y también se puede utilizar el chaleco. Y acá me detengo un cachito con el chaleco de entrenamiento. Es justamente eso, es un chaleco con peso. Para el que no lo conoce, ronda entre los 5 y los 20 kilos. 5, 10, 15 y se le pueden sacar pesos o agregar. Y lo que nos permite el chaleco es poder tener dentro, esto es algo que pasa mucho, tenemos un grupo de gente, pero por ahí tenemos 2 o 3 que están muy avanzados. El resto está en nivel medio y tenemos 2 o 3 avanzaditos. Bueno, a esta gente con un chaleco, lo que le podemos dar para que haga toda la clase, podemos entrenarlos y exigirlos acorde con la misma clase. Es decir, la clase que vos das para Pepito, que lo deja liquidado porque está en nivel inicial, a Juancito le es nada. Si le pones el chaleco a Juancito, lo vas a exigir acorde a su rendimiento. Entonces, con una misma clase y con un implemento para Juancito, solucionás ese problema, ¿sí? A veces pasa de que muchos alumnos dejan porque se sienten un poco exigidos con la clase. Pero si a la vez armás la clase para Juancito, que está muy avanzado, rompes a los que están nuevos, a los iniciales. ¿Me explico? Entonces la idea es lograr una buena comunión en cuanto a eso. Avanzamos un poquito más. No me quiero detener mucho en eso. Importantísimo. Observaciones. Mirá, yo te hablaba de la diferenciación lumbopélvica. Bueno, acá tenés la cadera y acá tenés el movimiento que sale desde la columna, ¿sí? Ahora hablamos de los tiempos, vamos a hablar al final de los tiempos de trabajo. Tenés acá el trabajo que sale desde la columna, el movimiento sale desde la columna, y esto lo que implica es que me vaya rompiendo, que me vaya lesionando a futuro. Acá tenés las vértebras, bien sabemos que la columna vertebral tiene ciertas curvaturas, y esto es ideal, la columna tiene 4 curvaturas según Capanghi, y eso nos da 10 veces más de resistencia que si no las tuviera. Pero cuando hacemos estos movimientos, las curvaturas naturales de la columna se pierden. Y entonces sucede lo siguiente, cuando nosotros nos vamos para adelante, cuando hacemos una flexión del tronco al frente, ya sea por mala postura en computadora, o en este caso en peso muerto, las vértebras, ¿sí? Los cuerpos vertebrales se tienden a acercar en la parte de adelante. Imagínate que esto de acá es la panza, ¿sí? Y esto de acá fuera la espalda. Bueno, los cuerpos vertebrales tienden a acercarse y las apófisis espinosas tienden a alejarse. Es decir, que el disco acá está medio abombado. Bien sabemos que entre cada vértebra tenemos un disco vertebral, que es esto que está de color verde. Y la función que tiene el disco es amortiguar los pesos. Si tenemos malas posturas y sobre todo a repetición, esto se puede transformar en un problema, porque acá te pueden decir, che, profe, me duele la espalda cuando hago peso muerto, por ejemplo. Pero si no le damos bola, en el tiempo se puede generar una discopatía.
Y las discopatías que pueden suceder son las siguientes. Imagínate ahora que el disco ese fuera un huevo frito. Vos tenés la clara, que es lo blanco, y tenés la yema, que es lo amarillo. Bueno, esa clara en el disco intervertebral se llama anillo fibroso. Y la yema en el disco intervertebral se llama núcleo pulposo. Si vos, producto de malas posturas repetidas en el tiempo, si vos haces malas posturas repetidas en el tiempo, vas a empezar a romper esa clara. Obviamente eso es un término burdo. Lo que estamos haciendo es desgarrar el anillo fibroso. Y eso nos va a generar una protrusión de disco. Es decir, vamos a protruir, vamos a sacar afuera. ¿Sí? Eso es lo que significa protrusión. Si en cambio seguimos teniendo movimientos, digamos, mal ejecutados en cuanto a la flexión de columna, vamos a tender a tener una hernia de disco. Es decir, no solo se desgarró el anillo fibroso, no solo se me rompió la clara, sino que aparte se me desfondó la yema, se me fue la yema. O sea, se me rompió también el núcleo pulposo y se fue a posterior. Básicamente esto vendría a ser una hernia de disco, y esta, la de la yemita, la de la clara media rota, vendría a ser una protrusión de disco. Podríamos decir entonces que una protrusión es una hernia de disco bebé. A futuro, si no la cuidamos, y no tenemos buena postura y no fortalecemos el abdomen, entre otras cosas, se va a hacer una hernia de disco. Esto es algo muy importante que, si bien no era tema específico de la clase de hoy, se los quería digamos, acercar, se los quería transmitir, porque es fundamental que tengamos buena postura en los ejercicios, sobre todo en peso muerto. Es un gran ejercicio, es el más importante de cadera dominante, pero no está bueno hacerlo mal porque te rompe, te lesiona, te genera hernias de disco, entre otras cosas. ¿Sí? No solo peso muerto es el único ejercicio de cadera dominante, pueden haber, bueno, los que conocen al swing, las extensiones de cadera, los empujes de cadera, extensiones o puentes de cadera, los empujes de cadera. Hay un montón, un sinfín de ejercicios que vamos a ver más adelante, no exactamente ahora. Bien, avanzamos ahora, vamos con rodilla dominante. Si quieren o tienen alguna pregunta pueden hacerla y la vamos viendo. Vamos a ir con rodilla dominante. Perdón, voy acá atrás de nuevo. Rodilla dominante. La articulación que más se mueve, ¿sí? La que domina el movimiento, es la rodilla. Por eso le llamamos rodilla dominante. Si bien hay flexión de cadera o movimiento en la cadera, veremos cuál, o hay movimiento en tobillo, lo que más se mueve es la rodilla y por eso le llamamos rodilla dominante. Como te decía anteriormente, los cadera dominantes trabajan más la cadena posterior, sobre todo glúteos. Bueno, los trabajan más la cadera anterior, sobre todo, la cadena anterior, perdón, sobre todo los cuádriceps. Por eso es que decimos que trabajando cadera y rodilla equiparamos el trabajo de miembros inferiores. Lo trabajamos parejo. Si damos siempre tal ejercicio de cadera y no damos nunca uno de rodilla dominante, vamos a desarrollar mucho más la cadena posterior que la anterior. Y vamos a generar un desequilibrio o un desbalance. ¿Sí? Avanzamos un poquito. Y como se habrán dado cuenta, el ejercicio característico o el básico es la sentadilla. En el caso del aire libre, que sea la sentadilla con la pesa rusa, una kettlebell, que es nuestro gran elemento a trabajar en el aire libre. ¿Sí? La técnica, bueno, bien de pie, el descenso se inicia con una leve flexión de cadera, para luego predominar la flexión de rodilla. O sea, yo estoy parado, imagínate que yo estoy parado acá, lo que voy a hacer es llevar el culito para atrás, es decir, llevo la cadera para atrás, hago una flexión de cadera, para luego seguir bajando con flexión de cadera y con flexión de rodilla. ¿Sí? Descender hasta que se pierda la neutralidad de la columna. Yo acá descendí con la espalda derecha. ¿Sí? Está inclinada, pero está derecha. Estoy ahí, estoy derechito. Si yo bajo mucho, voy a empezar a generar lo que se llama guiño de glúteo. Es decir, vengo derecho, vengo derecho, vengo derecho, y en un momento es como que me meto para adentro. Eso es lo que tenemos que evitar. Se llama guiño de glúteo y hasta ahí es donde tenemos que bajar. O sea, acá resolvemos una pregunta. ¿Hasta dónde bajar? ¿O hasta dónde tienen que bajar nuestros alumnos? Hasta lo máximo que nos permita realizar la técnica correctamente y no que hagan ese guiño del glúteo. Si acá al bajar nuestra persona hiciera esto, es decir, flexiona la columna lumbar, se dobla todo, queda como
como hobbits, ¿cómo era el hobbit? Jesus Hobbit, my precious, bueno, no importa. Si queda todo doblado, eso ya es un error, es un guiño de glúteo bad wing y hasta ahí tenemos que bajar, sin que haga ese error. Otra cosa importante es la rodilla tiende a pasar la punta de los pies, se dijo toda la vida, desde los años 60, por una investigación del Dr. Klein, que la rodilla no pasara la punta de los pies, eso es un mito. La rodilla, si nosotros ejecutamos la sentadilla bien hecha, la rodilla muy probablemente pase la punta de los pies. Aproximadamente unos 5 centímetros, dependiendo si somos varones o mujeres, porque hay más flexibilidad en los tobillos y en lo que sería los gemelos y el sóleo, dependiendo de varios factores, pero generalmente la rodilla pasa la punta de los pies. Digo generalmente porque hay veces que hay alguna cuestión anatómica en particular que nos evita el pasar la punta de los pies. Nosotros no tenemos que decir que la rodilla no pase, justamente al contrario. Una buena sentadilla implica que la rodilla pase la punta de los pies. Acá tenés la rodilla, si trazáramos una línea vertical al piso, fíjate que pasa un poquito. ¿Sí? Esto es una sentadilla correctamente bien hecha. Si nosotros no pasamos con la rodilla a la punta de los pies, van a pasar 3 cosas. O bajamos poco, para no pasar, y entonces trabajamos poco, porque el recorrido, el rango de movimiento es poquito, entonces no hay mucho laburo. Esa es una opción. La segunda opción es, nos tendemos a caer, y si se fijan ustedes en su gente, van a tender a despegar la punta de los pies. Cuando bajan en sentadilla, como que pegan un aleteo porque despegan la punta de los pies. Es decir, el centro de gravedad les queda de atrás y se tienden a caer. Y nadie se cae. Entonces, ese es el segundo error. El tercer error es, como me tiendo a caer para atrás, me inclino con el tronco, generando hasta un 1000% de carga en la zona lumbar. ¿Sí? Esto no lo digo yo, obviamente hay estudios, después lo tienen al final de la presentación, que básicamente tenemos o que bajamos poco, o que nos caemos, o que producto de caernos nos inclinamos. Cualquiera de esas 3 formas es un error, y eso implica ir rompiendo a nuestras personas, a nuestra gente. ¿Sí? Tenemos una pregunta por ahí. Sí, hay una pregunta ahí, eso. Bueno, si la persona está muy limitada en movilidad, sobre todo de cadera, ahora lo vamos a ver con los requerimientos mínimos, nuestra persona no va a poder bajar mucho. Y en general, bajando a 90 grados, es difícil pasar la punta de los pies. ¿Sí? Pero lo que yo quería marcarles específicamente es que muchas veces se dice, no pases, mirá, no pases la punta de los pies, te vas a romper, porque las rodillas se rompen, se lesionan, no sé qué se dice. Bueno, lo que tenemos que evitar es ese speech, esa palabra, esa frase, y básicamente no tenerle miedo a que la rodilla pase la punta de los pies. Específicamente a eso me quería referir. Cuando la persona baja a 90 grados, es muy difícil que pase la punta de los pies porque no tenés tanto movimiento. Si seguís el movimiento a una sentadilla más profunda, a lo que los yankees llaman ass to grass, o sea, cola al piso, vas a pasar la punta de los pies porque si no te caes. O haces el guiño de glúteo ese que no está bueno. ¿Sí? Requerimientos mínimos. Necesitamos dorsiflexión, flexibilidad del tobillo. Que el tobillo se pueda flexionar. Porque si no se puede flexionar, la rodilla no pasa la punta de los pies. Fácil. Necesitamos movilidad en la cadera. Si no tenemos movilidad en la cadera, apenas bajemos vamos a hacer el guiño de glúteo. Entonces necesitamos también movilidad en la cadera. Y también necesitamos movilidad torácica. No podemos bajar en sentadilla todos doblados. Tenemos que estar erguidos con cierta posición o postura. Esas 3 son requerimientos básicos y mínimos para poder realizar una sentadilla correctamente. ¿Sí? Y como implementos o como materiales a trabajar, podemos utilizar, esta es una sentadilla de copa, la que ven acá, pueden usar la pesa rusa, pueden usar barras, hacia atrás nuca o frontal, pueden usar obviamente mancuernas, bandas elásticas, los corebacks o los sandbags, que es lo que les comentaba que es como el bolso ese. TRX tranquilamente pueden colgar esa banda de suspensión en algún árbol o demás, ya lo veremos. Pueden usar un step, un banco o también pueden usar un chaleco. Con aquellos que estén más avanzados les pueden dar un chaleco con peso, un chaleco lastrado, y entonces aparte de trabajar con esa pesa rusa de, no sé, 8 kilos que trabaja todo el grupo, suponte, aparte trabaja con un chaleco de 10. Entonces esa persona está haciendo con 18. ¿Me explico? Son formas estas, sobre todo en clases grupales, de poder llevar alumnos avanzados dentro de la propuesta grupal.
y que no estén a un nivel, digamos, entrenando light, que estén entrenando a su exigencia. ¿Sí? Bien. ¿Hay alguna consulta en cuanto a esto? Pueden ir escribiendo. Observaciones básicas de la sentadilla, ya hablamos un poquito. Los pies apoyados, los pies bien apoyados, perdón, más que ancho de hombros y libres. Digo libres porque en general se decía que los pies estén ancho de hombros y paralelos al frente, estén bien derechitos. Eso es un mal entendimiento también. Y en general lo que recomendamos, o lo que tenemos que recomendar es que los pies estén un poco más que ancho de hombros, de acuerdo a la flexibilidad y a la comodidad de la persona, va a ser ese un poco más o un poco menos, pero un poco más es como una cuestión básica para que entendamos. Y los pies a 30 grados, es decir, hacia afuera, ¿sí? Eso nos va a permitir realizar correctamente el movimiento, porque esa es la base. Si pisamos mal, todo lo demás va a estar mal. Después, ideal bajar más que 90 grados, pero obviamente el guiño de glúteo, ese quiebre, es lo que te va a hacer que vos cortes el movimiento de la persona. A Juancito le vas a decir, dale hasta abajo, hasta ahí, y ya casi tocó la cola al piso. Y a Pepito, a quien sea, por ahí le decís, no, bajá hasta acá, porque si no, ¿viste? Bien, la espalda erguida, las rodillas pasan a la punta de los pies, como te decía, y cuando hablo acá de torque externo, estoy hablando de que al bajar, vos con los pies es como que vas a querer romper el piso para afuera. Eso va a activar el glúteo medio, va a generar un torque externo en la cadera, una fuerza de tensión en la cadera, que va a permitir que bajes mucho más, que bajes derecho, que bajes bien, en definitiva. ¿Sí? Y los brazos, en este caso es una sentadilla brazos arriba, o bueno, overhead squat, pero básicamente pueden ir arriba, adelante, en agarre momia, o con la pesa o el implemento que estés trabajando. ¿Sí? Esto como observación en general de la sentadilla. Cabe destacar que cualquier variante de sentadilla, o la mayoría de las variantes de sentadilla, son rodilla dominante. Cualquier variante de estocadas son rodilla dominante. Hacer un step up, una subida a un escalón o una subida a un banco también es una rodilla dominante. Como para que identifiquen dentro de los recursos de ejercicios que ustedes tienen, identifiquen cuál va para cadera, cuál va para rodilla y demás. ¿Sí? Vamos avanzando un poquito más. Con esto de cadera y tracción, y rodilla, estamos cubriendo todo el trabajo del miembro inferior. Avanzamos un poquito con tracciones para miembro superior. Mira, el ejercicio básico para nosotros que vamos a trabajar al aire libre va a ser el remo clásico o remo en TRX. ¿Sí? Va a ser nuestro ejercicio estrella. El TRX es esto que ves acá, es una banda de suspensión rígida, a diferencia de la banda elástica que tiene cierto movimiento, o sea, la banda se va estirando y encogiendo. El TRX es firme, es fijo, es como la cinta de las mochilas, por si no lo conocías, y lo que hace es que vos te muevas. En vez de mover el implemento, vos te vas a mover alejándote y acercándote. ¿Sí? Esto lo podemos colgar en árboles, lo podemos colgar en rejas, podemos también, si no tenemos cómo, porque muchas veces no nos da el anclaje para darle la vuelta con el TRX al árbol, podemos tranquilamente adaptar, anexar una soga y hacer el movimiento y, digamos, agarrar el implemento ahí. La postura de los pies es correcto, decir que esté alineado hacia dónde apunta la flexión de rodilla. La flexión de ahí entiendo tu pregunta. La rodilla lo ideal es que siga bajando en relación a tus miembros. Es decir, si vos tenés los cuádriceps o el fémur, llamale músculo o hueso, direccionado en diagonal 30 grados, ideal es que la proyección de tu rodilla continúe eso. Es decir, si vos tenés los pies mirando así, la rodilla no puede bajar derecha, porque si no, vos al bajar colapsás en valgo. ¿Sí? La rodilla siempre tiene en relación a tus extremidades. Ya sea que sea un músculo, lo querés mirar con músculos, bueno, cómo baja el cuádriceps, o si lo querés mirar con los huesos, cómo baja el fémur. Avanzamos entonces con el remo. Básicamente en esta posición de pie, inclinado y agarrando el TRX, vamos a realizar retracción escapular, saco-pecho, y que se va a mantener esta retracción todo el tiempo, hasta el final del ejercicio. ¿Sí? Vamos a hacer una flexión de codos, rozando con los brazos el lateral del cuerpo, ¿sí? Y vamos a llevar las manos hasta la altura del pecho. Ahí se va a cortar el movimiento. Y después volvemos a realizar esa misma maniobra.
Lo que va a diferenciarnos la exigencia, lo que va a graduar la exigencia es cuán lejos o cerca, cuán inclinados, si muy inclinado o poco inclinado, me ponga del implemento. Si yo me paro con los pies, supongamos que lo coloqué en un árbol, y pongo los pies pegados al árbol, voy a estar muy inclinado. Si en cambio me alejo del árbol, voy a estar como más parado. Entonces la fuerza que tenga que imprimir va a ser otra y va a ser mucho más suave. ¿Sí? Requerimientos mínimos, lo básico que tenemos que tener para poder hacer bien este patrón y sobre todo este ejercicio, bueno, retracción escapular, que si te das cuenta, están todos los ejercicios. Y nadie enseña cómo retraer escápulas. Es decir, algo que es tan básico como, en vez de que yo esté doblado, con la espalda doblada, que esté derecho, nadie lo enseña. Nadie lo trabaja, y entonces vemos que hacen remo con la espalda doblada. No, abajo los hombros, saco pecho, y una vez que encajé escápulas, recién ahí me pongo a hacer el movimiento. Esto es básico. Movilidad de hombros, porque si no, no voy a poder realizar bien el movimiento. Movilidad torácica también ayuda a eso. Y el grip, el agarre. Mucha gente, muchos alumnos que están avanzados, hasta llegan a poner los pies arriba del árbol, suponte. Y entonces el grip, la fuerza de prensión, es mucho mayor. La demanda en el grip es mayor. Entonces necesitamos un buen grip para ese tipo de intensidades. ¿Sí? Mati, tengo unas preguntas acá, Sí. perdón, que hicieron. Sí, ahora estoy viendo. Listo, dale, perfecto. ¿Cambia que gire o no el agarre al momento de... esa es una buena pregunta, al momento de traccionar. Muchas veces se enseña que agarren así, en esta posición, y cuando ejecutamos el movimiento que cambiemos. Y otras veces se enseña directamente ahí. La realidad es que el ejercicio técnicamente es ahí. El remo es ahí. Y ahí empezás el movimiento. Ahora, esto de rotar hacia afuera es una rotación externa en el hombro. Si bien no es así el ejercicio, es una variante y está buenísimo para empezar a mejorar y a fortalecer el manguito rotador. O sea que cualquiera de las dos variantes que te guste, arrancar ahí y cambiar, o agarrar directamente ahí y darle, te va a ayudar. Si tenés gente que no tiene buena retracción escapular, no tiene buena conciencia, este agarre va a tender a esta postura. Aunque después, cuando lo empiecen a aplicar, la tienden a corregir. O sea que es una de cal y una de arena. Tenés que fijarte vos, según tu gente, qué te conviene más. Yo en general trabajo con agarre recto, agarre normal, y si es necesario, doy algún ejercicio correctivo para retracción escapular. Pero en general utilizo eso. Y después, la otra es, suele pasar que algunos al traccionar flexionan la muñeca y la vuelven a extender. Es recomendable que las mantengan firmes alineadas al antebrazo, ¿no? Sí, es recomendable y eso es porque se pasan. Es decir, cuando vos ejecutas el movimiento, tiene que terminar en el pecho. En general, cuando te pasa eso, es porque se pasan del pecho. Hacen más movimiento del que tendrían que hacer. Tendrían que cortar el ejercicio ahí y siguen y se pasan. Y ahí hacen ese quiebre de muñecas. Lo que te recomiendo en ese caso, más allá de decirle que no flexione la muñeca, el error está en que están haciendo mucho movimiento para la intensidad en la cual se pusieron. Moraleja, que hagan un paso hacia adelante, que se inclinen más y entonces probablemente lo corrijan solos a eso. ¿Sí? Bárbaro. El apoyo de los pies puede ser con planta completa o talones, ambos también. Esa es otra variante. En este caso a mí me gusta completo, pero lo que importa es que vos te muevas en bloque. Que vos, esta tabla que tenés acá, esté totalmente recta en todo el movimiento. Y no que producto de ir adelante o atrás se quiebre, tenga fugas de fuerza. ¿Sí? Vos derechito, adelante, atrás, después si apoyás el pie completo o pivotás sobre el talón, lo que a vos te guste. Implementos, TRX, obvio. Chaleco, hacer el remo con chaleco es duro, ¿sí? Fíjate que el chaleco también se repite. Con un implemento solucionás cadera, rodilla, remo, tenés bastante adentro para los más avanzados. Puedes utilizar mancuernas, con lo que se llama remo invertido. Básicamente, imagínense esta posición, no es remo invertido, pero imagínense esta posición, bueno, pero en posición de peso muerto. Mirá, vamos más atrás, así lo tenés. Esta es una pavadita, mirá, ¿eh? En esta posición,
imagínate agarrar cualquier peso, cualquier cosa, no sé, una banda elástica, una mancuerna, un coreback, cualquier material, y así como estás, pero con el agarre del remo, el agarre neutro, le haces el movimiento. Es como si vos quisieras a 2 brazos, o a 1, si querés también trabajarlo, pegar 2 codazos para atrás. ¿Sí? Es como que si vos quisieras darle 2 codazos para atrás a alguien. Bueno, en esta posición de peso muerto, tranquilamente podés trabajar tracciones. Con una pesa rusa podés trabajar a 1 brazo, con 2 pesas a 2 brazos. O sea que podés trabajar las tracciones sin necesidad de colgar algún elemento. Porque muchas veces pasa que no tenemos dónde colgar. ¿Sí? Entonces ahí tenés opciones. Avanzamos un poquito más entonces. Mati, perdón, hay otra pregunta más. Carolina Dale. pregunta si hacer todo el ejercicio con agarre prono no es una variante. Todo el ejercicio con agarre prono es una variante que yo no suelo utilizar. Lo que está diciendo ella es agarrar todo el tiempo ahí. Es una variante, es más parecido a un face pull, ¿sí? Hay un ejercicio que es face pull, pero no es el ejercicio este. O sea, es otro ejercicio, digamos. No está mal, yo no la suelo utilizar para describir como ejercicio básico a este patrón. Pero es una variante, está todo bien, no pasa nada. Es una variante más, no es este ejercicio, es otro. A eso voy con la respuesta. ¿Sí? Bien, avanzamos un poquito más. ¿Venimos bien por ahora? Tiran un pulgarcito para arriba, para abajo, algo. Bien, muy bien, perfecto. Le estamos poniendo, tratando al menos de poner onda, algo que es por ahí más teórico, más técnico, y bueno, nada. Bien, posibles variantes. Con el mismo ejercicio, lo que te decía antes, te inclinas mucho, te inclinas normal o te inclinas poco. Entonces, con un mismo implemento y un mismo ejercicio, podés trabajar 3 niveles distintos. ¿Sí? Vuelvo a decirte, no es el único ejercicio, hay más, pero acá tenés una opción de trabajo. ¿Está bien? Perfecto, muy bien. Vamos a avanzar un poquito más. Empuje ahora, ¿sí? Algo importante, yo no te aclaré esto, mirá. Tracciones tiene que ver con acercarse cosas al cuerpo. O, bueno, acercarnos nosotros a los elementos. Pero básicamente acercar. Para traccionar hay que acercar. Cuando hablamos de empuje, justamente tenemos que empujar, tenemos que alejarnos cosas del cuerpo. Y es por eso el ejercicio fundamental en el trabajo al aire libre, ¡tarán!, flexión de brazos. ¿Sí? Las push-ups son las más conocidas como ejercicio básico. ¿Puede ser que la separación de piernas aliviana la carga? Más que la separación, sí, también la flexión. Que vos flexiones un poquito también ayuda a aliviar la carga. Pero ahí perdés esa postura que yo te marcaba antes. Entonces, podés utilizar flexión, que yo no soy tan partidario, pero es una opción. Podés utilizar separar las piernas o podés simplemente inclinarte menos y lo solucionás. ¿Sí? Bien, flexión de brazos. Es el ejercicio más importante de este patrón, al menos al aire libre. Para que veas la diferencia con lo que sería una capacitación de gimnasio, este ejercicio en el gimnasio vendría a ser un press de banco. ¿Sí? Te acostás en el banco y pum, pum. Bueno, al aire libre, flexiones de brazos. En posición de plancha de manos le llamo yo a plancha alta, a ponerse justamente así como estoy, pero de pie, con los brazos extendidos. Mejor dicho, con apoyo de pies, con los brazos extendidos. En ese momento tenemos que generar torque en sentido de rotación externa. Ahora lo vamos a ver en la siguiente diapo. ¿Sí? Tenemos que como querer romper el piso hacia afuera. Lo que te marcaba con sentadillas de romper hacia afuera para generar torque en la cadera, bueno, acá lo mismo. Apoyo las manos y rompo para generar torque en los hombros. Eso lo que va a hacer es protegerme los hombros. Ahora vamos a entrar en detalle. Obviamente tenemos que contraer abdomen y glúteos, tenemos que hacer una tabla, ¿sí? Y con esa postura y con ese control motor, lo que hacemos es ir flexionando los codos mientras los pies pivotan, y acá me detengo, pivotan levemente hacia adelante. Los pies hacen este movimiento. Es como un principio de flecha. Cuando yo bajo, tengo la cabeza relativamente cerca de las manos, ¿sí? Cuando estoy en la posición para iniciar el movimiento, o sea, con los brazos extendidos. Cuando empiezo a bajar, la cabeza es como que se me va para adelante, porque los pies pivotan. Eso me genera, si lo ves rápidamente, un triángulo entre las dos manos y la cabeza. Eso, junto con el romper, con ese torque externo, te va a evitar problemas de hombro. Lo vamos a ver ahora.
Requerimientos mínimos, retracción escapular. Estrella, la tarde de hoy, a full, sacar pecho. Y obviamente resistencia al core. Malentendido, podemos decir fuerza abdominal, no está bien dicho eso, pero sería fuerza en la zona del abdomen. Técnicamente correcto es resistencia en el core. Implementos, chaleco, otra estrella de hoy. Las push-up bars, que son esos implementos para poder trabajar sin que la persona tenga molestia o dolor en la muñeca. Podemos utilizar un banco, entonces podemos apoyar las manos arriba de un banco y lo vamos a hacer a plano inclinado. Podemos apoyar los pies arriba de un banco y lo vamos a hacer a plano declinado. Y ahí tenés un montón de variables en cuanto a intensidad. Podemos utilizar el TRX, colgamos el TRX y hacemos este movimiento como de abrazo en TRX. Podemos utilizar tranquilamente una kettlebell para hacer un press militar, ¿sí? Porque obviamente las tracciones y los empujes pueden ser horizontales o pueden ser verticales. Empujar o alejar algo hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Y también podemos utilizar tranquilamente bandas elásticas. Nos podemos poner una banda e empujar, digo, el piso teniendo la resistencia extra de esa banda elástica, ¿sí? Las superband, las bandas para dominadas van muy bien para esto. Pero bueno, eso es un pasito más para gente más avanzada. También se puede hacer la flexión de brazos desde las rodillas, que ayuda a que la gente que no tiene fuerza pueda empezar a hacerlo, ¿sí? Y una opción, te tiro un tip, esto está bueno. Vos tenés gente que hace de rodillas bárbaro, y tenés gente que hace de los pies bárbaro. Pero tenés gente que hace de rodillas bárbaro y no llega nunca a los pies. Tenés gente que está en el medio, en el limbo. Bueno, para esa gente, y sin ningún tipo de material, esto está buenísimo por eso, podés utilizar las flexiones que yo le llamo híbridas. Bajás de pie, como en la posición, pero para subir vas a flexionar las rodillas, vas a apoyar las rodillas y subís desde flexión de rodillas. Entonces, en la acción excéntrica, la acción muscular excéntrica, que tenemos mucha más fuerza, bajas de pies, y para subir apoyas las rodillas y haces la concéntrica con menos brazo de palanca. Eso está buenísimo para, sin material, empezar a foguear con el ejercicio principal, que sería de pie, a la gente. Entonces ahí tenés cómo pasar a un nivel intermedio o a un nivel inicial a un intermedio o avanzado. ¿Se entiende? Es una buena opción. Avanzamos, que te quiero mostrar esto que me parece fundamental. Tenemos a una persona, sería yo en este caso, con un poco más de pelo, yo estoy medio dolape ahora, pero bueno, es lo que hay. Tenemos a esta persona, que acá lo que estamos haciendo es retracción escapular con torque en sentido de rotación externa. Te lo paso a castellano. Lo que estamos haciendo es juntando escápulas, ¿sí? Como acá ves en la imagen, y a la vez estamos rompiendo el piso hacia afuera. Lo explico de otra manera. Con las manos apoyadas, rompes el piso para afuera, pero sin mover los dedos. Los dedos quedan derechos, solamente vos haces fuerza como queriendo romper para afuera. Eso automáticamente va a generar que los hombros se encajen y que las escápulas se junten. Y eso te va a evitar dolores y molestias en el hombro, como tendinitis, por ejemplo. Nosotros sabemos, o bueno, al menos deberíamos saber, que en el hombro tenemos un agujerito, se llama espacio subacromial. Pasa un tendón, el tendón del supraespinoso. Esto, por favor, no malinterpreten. Por este agujerito pasa el tendón del supraespinoso. Si yo tengo malas posturas, el agujerito, el espacio subacromial, se achica. Pero el tendón es el mismo. Si tengo este espacio, el tendón se mueve sin ningún problema. Si yo achico, el tendón empieza a rozar, empieza a mellar. Y eso genera problemas de hombros, ¿sí? Por ejemplo, tendinitis del hombro, del supraespinoso. Entonces, lo importante es que ustedes siempre, previo a realizar un ejercicio, que su gente realice un ejercicio de tracciones, de empujes o de lo que sea, siempre hombros encajados. Saco pecho, las escápulas se juntan y bajan, es decir, hacemos retracción y hacemos descenso de escápulas para poder hacer los movimientos correctamente, ¿sí? Díganme si se entendió, alguna duda o consulta, acá tenemos dos. A ver, un segundito. Bien, corregimos de primera hacia las personas que apoyan las manos en el piso, rotando la muñeca hacia afuera, por lo que fuera... A ver, déjame leerlo bien.
No entiendo bien a qué te referís. ¿Me la podés reformular? Lo que tenemos que hacer, que ponen la mano con los dedos para afuera. Ah, ahí entendí. Bien. No, las manos tienen que ir los dedos para adelante, los 4 dedos para adelante y los pulgares mirándose entre sí. Ese es un agarre ideal, ¿sí? Que la mano vaya hacia afuera es un error. A menos que nosotros indiquemos eso y será una variante de flexión de brazos que tengamos a nuestra disposición como recurso. ¿Está bien? Lo de rotación del hombro, ¿qué pasa con el tendón? Mirá, si yo hago esta postura cifótica de espalda redondeada, el espacio subacromial se achica. Por ese espacio subacromial, en condiciones ideales, pasa un tendón del supraespinoso, es un músculo, es uno de los músculos del manguito rotador. Y por ese agujerito se mueve tranquilamente, hago los movimientos tranquilamente. Si yo tengo mala postura, me pongo así, doblado, computadora, etcétera, etcétera, el espacio subacromial se achica. Pero el tendón es el mismo, entonces empieza a rozar de tal manera que genera tendinitis a futuro del supraespinoso. Por eso es importante que tengamos buena postura para ejecutar. ¿Sí? Bien, avanzamos. Hablamos de tracciones y empujes, que sería un trabajo completo de miembro superior. Hablamos de cadera y rodilla, que sería un trabajo completo de miembro inferior. Nos toca hablar del núcleo del cuerpo o de su zona media. ¿Sí? Hablamos de core y también hablamos de abdominales. Y ahora vas a ver por qué. Avanzamos un poquito. Tenemos core versus abs, la eterna disputa de core versus abs. Te lo resumo. Antes se hablaba de fortalecer abdominales, porque el abdomen hace que no te duele la espalda, bla, 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 bla. Pero desde el 2007 en adelante, creo que antes también, no me acuerdo ahora la investigación de McGill, de cuándo fue, creo que el 2007 o el 2001. Bueno, no importa. Se estudió que la flexión de columna generaba justamente eso, que el disco se vaya para atrás y que te vayas rompiendo. Entonces empezó a tomar protagonismo el trabajo de abdominales, entre comillas, pero que le llamamos de core, ¿sí? Básicamente los abdominales vendrían a ser ejercicios dinámicos de flexión del tronco o movimiento de piernas, después veremos. Y el core tiene relación con no mover justamente, en vez de generar la flexión, evitar, por ejemplo, la flexión, o evitar la extensión, etcétera, etcétera. Por eso decimos que el core es una forma de trabajar el abdomen de antimovimiento. Lo que queremos hacer no es generar movimiento, sino justamente neutralizarlo, que no nos movamos. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito más. Controversia de los abdominales. Te lo resumo, básicamente tenés abdominales de corto recorrido y abdominales de largo recorrido. ¿Sí? El curl up o los famosos crunch, que son estos, los cortitos, abdominales cortitos clásicos, son un trabajo en el cual generás rango de movimiento, hay flexión de columna, pero hasta 30 grados. Es decir, vos estás acá y haces una flexión de 30 grados. Eso sería lo ideal, porque más de eso sería considerado un abdominal de largo recorrido. Eso genera una carga extra en los discos que lo pueden soportar tranquilamente. En cambio, cuando hacemos abdominales de largo recorrido, generamos una carga mucho mayor, que es similar a, por ejemplo, lo que te decía del peso muerto, mal ejecutado. Vos te vas para adelante, la espalda se dobla toda, hay mucha carga intradiscal, y entonces los cuerpos vertebrales se acercan, las apófisis espinosas se alejan, y se tiende a generar abombamiento en los discos. Podríamos decir entonces que estos abdominales no es que estén prohibidos, pero no son tan aconsejados. ¿Sí? Ideal dentro de los abdominales, es decir, dentro de los ejercicios que generan movimiento, más ideales los de corto recorrido. Entre este y este me quedo con los de corto recorrido y sus variantes. ¿Sí? Perdonen, me fui para atrás. Avanzamos un poquito más. Controversia ahora de los abdominales de piernas. Una de las formas de trabajar el abdomen es los clásicos de piernas, moviendo piernas. Bueno, dos cosas. Primero, acá tenemos el six-pack, que le llaman los americanos. Tenemos al recto anterior del abdomen, que son estos 6 musculitos. ¿Sí? No existen abdominales bajos y altos. No existen superiores o inferiores. Ese pack de 6 es un mismo músculo y se llama recto anterior del abdomen. O sea que no existe trabajar abdominales superiores y con las piernas abdominales inferiores.
es el mismo músculo. Cuando hacemos ejercicios de piernas, el abdomen se queda como punto fijo, trabajando de forma activa como punto fijo, como si tuviéramos un martillo, un clavo en nuestro abdomen que nos toma como punto fijo, y lo que se mueven de forma dinámica son las piernas. Entonces, lo que estamos trabajando es al abdomen de forma isométrica y al psoas ilíaco, por ejemplo, de forma dinámica. Los abdominales de piernas trabajan un poco el abdomen, pero trabajan mucho la cadera. Y lo que generan particularmente es todo este brazo de palanca que tenemos con las piernas, va directamente acá. Y si no tenemos fuerza en el abdomen, vamos a arquear la espalda. Sobre todo quienes trabajan mucho tiempo sentados y tienen acortado el psoas ilíaco, que es un músculo en la cadera. Moraleja y como resumen, podríamos decir que los abdominales de piernas están bien ejecutados, son bárbaros, todo bien, pero no trabaja solo el abdomen, trabaja mucho la cadera. Y si tenemos gente con acortamiento en la cadera, específicamente en el psoas, no nos va a convenir generar mucho trabajo de esto. Nos va a convenir que estiren más, que flexibilicen más la cadera y que no le generen tanta carga. O sea, no le des tanto palo a la cadera, sino movilizarla un poco más. Entonces sacamos una propuesta absolutamente propia de cómo trabajar la zona media. Podríamos decir entonces que los trabajos isométricos o de planchas y todas sus variantes son aptos a todo el mundo. Dale esto a todo el mundo, por supuesto que lo ejecute bien. Si lo hace mal, cortalo, corregilo y demás, achicar el tiempo, variar el ejercicio, pero son aptos a todos. Los abdominales de corto recorrido, si bien tienen carga en la zona de la espalda, es muy baja, entonces es apta a la mayoría. Si tenés a una persona con hernia de disco, se los podés dar, pero por ahí te puede llegar a decir algún día que, che, me molesta cuando hago tal ejercicio, tal otro. Entonces es apto para la mayoría. Los ejercicios de piernas, como te decía antes, son aptos para algunos, porque si bien está bien el ejercicio, no está mal, tienen mucha carga porque tenés mucho brazo de palanca y tenés que poder aguantar con el abdomen todo este brazo de palanca. A la vez que si tenés el psoas acortado, te va a facilitar el hecho de que arquees la espalda, de que la espalda que está derecha, a ver cómo pongo que está derecha, se arquee, te hiperextiendas. Entonces es apto para algunos. Y podríamos decir también, o al menos es lo que yo planteo, estos abdominales de largo recorrido, si bien la dosis hace al veneno, y si bien hacer una vez estos sit-ups o lo que fuere, que son muy clásicos en CrossFit, no te van a hacer mal, una vez no pasa nada, la realidad es que teniendo tantos ejercicios para realizar estos me parece una tontería. Yo los utilizo una vez a los de largo recorrido, una vez cada tanto, ¿sí? Es como para generar un poco de variable al entrenamiento, para que la gente cambie la propuesta, pero no como forma fija, ¿sí? Los movimientos en diagonales en la zona media, ¿alguna opinión? Ya sea en el piso, completa suiza, etc. Bien, planchas laterales, ahora lo vamos a ver. Planchas laterales está dentro de ejercicios isométricos, ahora lo vamos a ver. Y en cuanto a las rotaciones, particularmente con gente, que es un poco la propuesta, adultos que hacen 2, 3 veces por semana y demás, no las suelo trabajar. Algo importante con las rotaciones es, por ejemplo, Jerónimo Milón, si lo conocen, suma las rotaciones en los patrones de movimiento que él da, por ejemplo. Pero Ariel Cousero hasta en su momento, por ejemplo, no las daba. La realidad es la siguiente, las rotaciones están más asociadas a un movimiento más deportivo. La gente en la vida diaria no realiza tantas rotaciones como si flexiones o como ciclos de extensiones o inclinaciones. Entonces, son opciones, pero no las vamos a nomenclar o ver en este trabajo puntual, ¿sí? Si las hacen correctamente con el pivot desde los pies y no rotan desde la cintura o la cadera, está perfecto. Pero no las vamos a ver hoy en particular, ¿sí? Anselmi suma, exactamente, sí. Yo no soy tanto de esa postura de Anselmi, no soy tanto de esa escuela. Pero son opciones si están ejecutadas desde los pies. Es decir, si los pies cuando yo roto, también giran, también pivotan. Si salen esas rotaciones desde el tronco, no te son ideales. De hecho, uno de los ejercicios clásicos es el pie soviético, que básicamente es sentado, sacar pecho, y por ejemplo una pelota, llevarla de un lado al otro. Bueno, la opción, yo siempre jodo, la opción que engorda, la opción dulce de leche, que te rompe todo, es la de rotar desde la cintura, ¿sí?
La opción saludable, la opción Casancrem, digo, Casancrem es una cagada igual, pero bueno, para que se entienda, la opción como saludable, la opción diet, es espalda derecha, hombros derechos y mover manos rápidamente sin girar los hombros, sin rotar. Ahí tenés de un ejercicio, por ejemplo, una opción saludable en vez de la opción que engorda. ¿Se entiende? Después lo vamos a ver con otro ejercicio en particular. Las personas que hacemos la limpieza en casa hacemos muchas rotaciones. Sí, claro, se hacen rotaciones. Pero en cuanto al entrenamiento, no es un ejercicio fácil para trabajar porque requiere mucha corrección y con grupos es más complicado. Entonces puedes cubrir el trabajo del desarrollo del abdomen y todo el cuerpo sin generar ese tipo de rotaciones. Es un patrón de movimiento más que no está descrito en la propuesta que damos, que es válido, que yo no lo tomo tanto, ¿sí? Pero es válido y es una opción más. Bien, vamos con lo que sigue. Previo a cualquier trabajo abdominal, clave la respiración, hay que concientizarla. El hecho de poder respirar desde el abdomen, ¿sí? Una respiración diafragmática. Vos tenés dos formas de respirar. Una es respirar con el tórax, o sea, inflando pecho, y otra es inflando panza. No es que el aire va a la panza, obviamente, el aire no va a la zona abdominal, pero cuando nosotros respiramos y lo hacemos profundo, lo llevamos bien abajo el aire a nuestros pulmones, generamos perfusión alveolar. Lo que hace eso es, baja el diafragma, y al bajar el diafragma, lo que hace es expandir las vísceras hacia adelante, porque le da espacio a los pulmones para que se llenen de aire. Por eso, cuando hacemos una buena respiración, es que se infla la panza. Lo que estamos viendo es que las vísceras van para adelante y nos permite ampliar nuestra capacidad torácica. Previo a cualquier trabajo está bueno que tengan una respiración diafragmática, una buena respiración y no una respiración alta o de jadeo, ¿sí? Sino que inflen más panza. Esto es fundamental. Después, dentro del trabajo abdominal, del core sobre todo, tenemos los anti-extensión. Evitar la tendencia a extender. Si yo no me quedo en una buena posición acá, lo que hago es arquear la columna para abajo. La plancha prona es un clásico ejercicio anti-extensión y hay un montón, ¿sí? Avanzamos. Esto, obviamente, chicos y chicas, hay un montón de cosas para decir respecto a esto, que por ahí son más para un curso y para ver en detalle. Acá estamos haciendo una revisión práctica por un lado, pero a la vez cortita, como para que ustedes tengan un paneo general en un webinar que estamos viendo, ¿sí? Hay mucho más para decir, por supuesto. De los ejercicios de patrón de movimiento tenés regresiones, tenés progresiones, tenés variantes, tenés un montón de cosas para trabajar, que las tenemos en otros cursos, pero bueno, no nos alcanza tanto el tiempo para verlo todo hoy. Dentro de core tenés anti-extensión, como te conté, anti-flexión, que son, por ejemplo, los puentes de cadera, extensiones de cadera, ¿sí? Subir y bajar la cola, activando glúteos, por supuesto. Acá estamos evitando la tendencia a flexionar. Si nosotros dejamos de activar la zona media, el core y los glúteos y el abdomen, lo que hacemos es flexionar la cadera. Entonces este ejercicio se considera por eso una antiflexión. Cualquier variante de los puentes es una antiflexión. Si avanzamos un poquito más, acá tenemos un poco ya lo que decían, ¿sí? Las rotaciones son un patrón que se utiliza según las escuelas, pero hablando de core, no tenemos que generar movimiento. Como sabías anteriormente que te conté, tenemos que evitarlo. Entonces, los anti-rotación son los que toman protagonismo. Acá vemos un press pull-off, y ustedes conocerán el típico ejercicio con banda elástica en el cual rotamos a un lado, rotamos. Bueno, si esa fuera la versión que engorda, la versión saludable, vuelvo a esta analogía, ¿no? La versión saludable vendría a ser un press pull-off. Lo que hacemos es, con actividad en hombros y actividad en toda zona media, evitar, con nuestra fuerza, que la banda nos tire para el costado. Estamos evitando, y entonces podemos hacer variantes con flexión-extensión, o con flexión horizontal, etcétera, etcétera. Podemos hacer circunducciones desde el miembro superior sin mover el tronco. ¿Sí? Son todas variantes de ejercicios anti-rotación. Hay más variantes, pero bueno, vamos de a poco. Acá también tenemos antiflexión lateral, y acá está la plancha lateral, ¿sí? Es un ejercicio isométrico, tenemos que contraer para poder quedarnos en esta posición,
Y acá, si aflojáramos, colapsa la cadera, se nos cae el culito. Entonces tenemos que activar bien para poder mantener una tabla en esta posición. ¿Sí? Avanzamos un poquito más. Bueno, por ahí conocen a Dan John, es un autor americano. Él habla de las caminatas. Para Dan John todo es caminata. El tipo se levanta, toma su desayuno y piensa en caminatas. O sea, está enamorado de las caminatas. Y la realidad es que es un trabajo, él lo nomencla como un patrón aparte, pero nosotros vamos a incluirlo, creo que Jerónimo Milo también lo incluye dentro de Core, dentro justamente de Core. Es decir, es un trabajo de abdomen, de zona media de Core. ¿Sí? Evitar cualquier movimiento. Acá, con la pesa en este lado, con la caminata de maletero, estamos evitando una inclinación lateral. Si tenemos la pesa adelante, vamos a evitar una flexión. Si tenemos la pesa atrás, por arriba de la cabeza, evitamos una extensión. O sea que con las caminatas podemos trabajar cualquiera de estos antis que generamos recién. Hay varias variantes, justamente, valga la redundancia. Miro lo pone como, bueno, por ahí cambió. Puede ser, puede ser. Bien, avanzamos un poquito más. Por supuesto que esto es una definición propia, que es aplicada al aire libre, que, digamos, tiene su sustento, lo que está bueno de esto es que cada uno, cuando habla, cuando define su postura, argumenta el porqué. Esto es fundamental. Después podemos o no coincidir en algunas cosas, pero está bueno el argumentar el porqué y el conocer el porqué de las cosas. ¿Sí? Vimos hasta recién todo lo que era core, todo lo que era evitar la tendencia a flexionar, extender, etcétera, etcétera. Y ahora estamos viendo abdominales clásicos, como te decía antes, lo del curl up, los crunch. Cualquier variante de este ejercicio vamos a considerarlo como abdominales clásicos. ¿Sí? A ver, una pregunta por acá. ¿Cuántos segundos trabajan los ejercicios de core? Bueno, eso es muy relativo. No lo vamos a ver hoy en particular porque, digamos, tenemos que hablar de varias cosas para hablar de tiempo. ¿Sí? Lo dejamos para otra. Abdominales de piernas. Abdomen como punto fijo. Tenés cualquier variante de estos ejercicios. Ahí también tenés otra opción, otro recurso a la hora de trabajar el abdomen. Tenés todos los de core, todos los clásicos, todos los de piernas. Avanzamos un poquito más. Y ya terminamos con lo de core. Con estos 5 tenemos los patrones principales. Lo que sigue ahora es más cortito. No nos vamos a detener tanto en detalle, porque aparte van a entenderlo mucho más práctico. ¿Sí? Patrones accesorios. Son importantes, pero no son tan importantes. Es decir, con los otros 5 trabajamos todo el cuerpo. Y con estos accesorios nos acercamos a capacidades que quiera trabajar o que necesite trabajar la persona o el deportista. Por ejemplo, mirá, el coordinativo sirve para trabajar justamente la coordinación intramuscular, intermuscular, tiene que ver con todas las coordinaciones, equilibrio y coordinaciones. Ahora vamos a hablar en detalle. Están asociadas obviamente al rendimiento o a la mejora de la performance deportiva. ¿Sí? Vamos a ir un poquito más. Acá tenemos algo que está denostado por muchos, mucha gente está en desacuerdo y mucha gente está chocha con esto, ¿no? Equilibrio y propiocepción. Te voy a decir que para trabajar equilibrio y propiocepción no es necesario ninguno de estos materiales. ¿Sí? Vos podés trabajar tranquilamente sin ningún tipo de material. Esto es una cosa. Ahora, si vos los tenés, son un recurso bárbaro a la hora de trabajar y a la hora de que la gente, por un lado, se divierta, porque a la gente le gusta, digamos, subirse a estos materiales que son plataformas inestables. A la gente le llama la atención, evoca a la niñez, a los juegos, entonces les gusta. No conozco alumnos que no les guste este tipo de implementos. Y a la vez llama la atención de la gente que está caminando mientras vos en el parque o en la plaza estás dando clase. Entonces, si bien podés trabajar el equilibrio y la propiocepción sin elementos, cuando los tenés, suman un montón para tu propia gente y para la gente de afuera. Entonces, está bueno que hagas una buena comunión entre usar y no usarlos, o por ahí, entrenar a tu gente en equilibrio y propiocepción sin material, sin plataforma inestable, para después de a poco llevarlos. Pero no es que son una cagada y no es que son una panacea. No son ni excelentes ni no sirven para nada. Son lo que son, recursos. ¿Sí?
Con el equilibrio, mejor dicho, con la tabla del equilibrio, trabajamos justamente eso, el equilibrio. Una vez que nos paramos acá arriba, ¿sí? Lo que hacemos es quedarnos quietos. Una vez que logramos el equilibrio, nos quedamos quietos. Porque tiene una base, que es justamente esta parte de color verde, que nos mantiene en equilibrio. No nos estamos reequilibrando todo el tiempo, ni moviendo, porque ya lo conseguimos. A menos que, bueno, obviamente nos caigamos y entonces tenemos que volver a reequilibrarnos. Esto trabaja el equilibrio. Pero aparte, tenemos la propiocepción. Por ejemplo, la podemos trabajar con el BOSU, con el mini BOSU, con el disco de balance, ¿sí? Estas son plataformas que tienen aire adentro. Y este aire lo que me genera es inestabilidad, te habrás dado cuenta. Esa inestabilidad hace que todo el tiempo estemos reequilibrándonos, moviéndonos para poder encontrar la posición óptima. Y eso lo que permite es trabajar la propiocepción. Te lo explico muy fácil, mirá. Yo sé que tengo, sin mirarme la mano, sé que estoy abriendo y cerrando la mano, porque tengo receptores que me indican movimiento. Hay receptores que me indican, che, flexionó, extendió, ¿sí? Esos receptores se llaman propioceptores y nos indican cómo están los segmentos corporales, si están flexionados, extendidos o lo que fuere. Cuando nosotros nos subimos a estas plataformas inestables, es como darle una cachetada a los receptores y decirle, che, despertate, empezá a trabajar. Entonces los tenemos activos. A estos entrenamientos se les llama entrenamiento de prevención de lesiones, lo cual yo no estoy de acuerdo porque es muy fuerte la palabra prevención, pero sí sirven para minorar la probabilidad de lesión, porque nosotros estamos caminando y de repente pisamos mal y automáticamente, producto de hacer trabajos de propiocepción, el pie, los receptores identifican que se dobló y nos endereza. Entonces, si bien la palabra prevención de lesiones es una palabra fuerte, sirven para minorar la posibilidad de lesión, ¿sí? Nos ayudan en cuanto a eso. Y no hay que casarse con ningún material, son todos recursos. Nos pueden servir o no, por el momento, para la hora de dar clases, pero no es que no sirven para nada, o no es que si no tengo esto no puedo trabajar. ¿Sí? Tenemos una pregunta. No es bueno abusar del uso. Tal cual, son todas herramientas que te sirven para el fin que vos quieras lograr con tu gente. ¿Sí? Esto por un lado. Por otro lado, trabajan la coordinación intramuscular, porque justamente al hacer estos vaivenes, se coordina mucho a nivel intramuscular. También intermuscular, pero sobre todo intramuscular. ¿Sí? Avanzamos un poquito más. Acá vimos equilibrio y propiocepción como capacidad coordinativa. Y ahora vamos a ver la coordinación propiamente dicha. ¿Sí? Que puede ser en escalera, y ahora voy a decirte algo respecto a la escalera, que puede ser en vallas, cualquier ejercicio coordinativo en vallas, puede ser con conos. Me encantan las imágenes, están buenísimas. El chabón se tiraba flores, ¿viste? Yo no las hice igual, pero están divinas. Me encanta también trabajar con aros, es una opción más, un recurso más. Y también puede ser sin material. Pero vamos a volver ejercicio sin material de coordinación, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, esto, ¿no? La coordinación con escalera. Porque mucha gente habla de que la coordinación con escalera lo que tiene es lo siguiente. Mucha gente te dice que la escalera de coordinación no trabaja la coordinación. Y es verdad. Escuchá, la escalera de coordinación no trabaja la coordinación. Uno trabaja la coordinación cuando no conoce el ejercicio. Si vos le das a tu gente un ejercicio nuevo y se lo das en escalera, en vallas, en conos, sin material, etcétera, etcétera, con el implemento que vos quieras, vas a trabajar la coordinación las primeras veces que lo hagas. Hablo de la escalera porque es el elemento que está más en boga, ¿sí? Que también se denota la escalera de coordinación, la escalerita. Y la realidad es que cuando uno utiliza la escalera, las primeras veces que haces ese ejercicio, sí estás trabajando la coordinación. Pero después, si lo repetís, es un movimiento automatizado y no trabajás la coordinación. Pero trabajás velocidad de piernas, trabajás un poco la activación metabólica porque te eleva el pulso, trabajás por ahí velocidad de reacción, depende del ejercicio. Es decir, trabajás un montón de cosas, pero no específicamente la coordinación. Con esto lo que quiero decir es que no hay que o no usarla o sí usarla. Es lo mismo que las plataformas inestables. Hay que saber bien para qué sirven y hay que tener en claro para qué lo queremos trabajar. A la gente, esto es otro tip,
cuando hagan clases, a la gente le gusta mucho la escalera de coordinación, le parece algo lúdico, algo divertido. Y es una forma de que Pepito, que nunca hizo nada, que está a menos 10 físicamente, pueda empezar a tener algún estímulo aeróbico, por ejemplo. Entonces, son todas opciones que hacen que vos puedas mejorar la coordinación en un primer momento, pero después ya trabajás otras cosas. Y teniendo esto en claro, vos podés elegir cuándo usar o cuándo no. ¿Sí? Pero si cambias los tips, diferentes cruces de pies, como me preguntan acá, Caro, obvio que trabaja la coordinación. Si vos siempre das en escalera, afuera, afuera, adentro, adentro, y avanzás, fuera, afuera, adentro, adentro, fuera, afuera, adentro, adentro, las primeras 2 o 3 veces te lo va a coordinar, va a trabajar su cabeza para poder generar una buena coordinación, pero después ya lo automatizó. Entonces después tendrás que trabajar 3 en diagonal, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y después tendrá que venir rayuela, 2, 1, 2, 1, y después tendrá que venir saltos a 2 pies, no sé, ¿se entiende? Es decir que acá, para que el material siga siendo de coordinación, tu propuesta tiene que ser todo el tiempo distinta. Si no, usala igual, pero no vas a trabajar la coordinación. Vas a trabajar un montón de cosas que no sean la coordinación y que son válidas también. Solamente está bueno tenerlo en claro nosotros para poder trabajar. Esto en cuanto a coordinación. La coordinación está relacionada mucho a lo deportivo, a los deportes, ¿sí? A la performance deportiva. Vamos a ir con el metabólico, ¿sí? En cuanto al metabólico, ¿qué pasa? Está relacionado más a los fines estéticos, ¿sí? Con la coordinación ubicamos dentro de nuestra propuesta el trabajo de todo el cuerpo con los principales y con coordinación la parte deportiva, suponte. Todo conforma a un deportista, pero bueno, se utiliza mucho para lo deportivo. Con lo metabólico vamos a estar enfocados más en la gente que quiere o que tiene necesidades estéticas. Entonces, van a hacer ejercicios que eleven mucho el pulso, que eleven mucho la frecuencia cardíaca, ¿sí? Pueden ser ejercicios sin o con desplazamiento. Por ejemplo, sin desplazamiento, el escalador de montaña, que son los mountain climbers, pueden ser los burpees, saltos tijera o saltos, como le llaman, monigotes, angelitos, rodillas al pecho o skipping mismo, talones a la cola, todo en el lugar. Y también tenés ejercicios que sean con desplazamiento. Por ejemplo, frontal, posterior, desplazamiento lateral, zigzag, y cualquier desplazamiento clásico que vos ves en cualquier parque. En general, lamentablemente, vemos en un parque el profe con 2 bandas elásticas, 18 conos y ningún material más. Y son todos ejercicios de desplazamiento. Bueno, estos ejercicios se ubican dentro de esta variante de trabajo, ¿sí? Diferentes cruces de pie, jumping jack, claro, los jumping jacks son los saltos tijera o los angelitos, exactamente. Te tiro un dato, los jumping jacks fueron creados en el 1919, para lo que fue la Primera Guerra Mundial, como una forma de no romper la fila. Los soldados, esto fue obviamente en el ejército, estaban en fila uno al lado del otro, y como método de entrenamiento para no romper la fila, el teniente coronel Jack inventó a los jumping jacks, el salto de Jack, que lo conocemos acá como angelitos, saltos tijera, monigotes, estrellitas, ¿sí? El famoso movimiento este. Avanzamos un poquito más. El chocolate de Jack también, esa es la versión dulce de leche del trabajo. Bien, postural correctivo. Para redondear, digo, ¿no? Tenemos lo coordinativo, tenemos lo metabólico, tenemos postural correctivo, ¿sí? A ver, una pregunta más. El chocolate de Jack. Postural correctivo. Y acá tenemos una se bifurca, ¿sí? Ejercicios posturales por un lado y ejercicios correctivos, ahora vamos a ver de qué, por el otro. Avanzamos. Los posturales pueden ser sin o con material. Es decir, podés hacer algún ejercicio como el que vieron en la presentación, la chica que estaba con la banda, la tiraband. Bueno, puede ser un ejercicio con dislocación de hombros, por ejemplo, con material, para mejorar la postura, para tener estiramiento de pectorales, que está todo agrupado, todo mal posicionado, producto de la postura diaria. Puede ser con material o puede ser ejercicios como la I, esta que estás viendo en pantalla, sin material. Hay un montón de variables que no vienen al caso hoy en particular. Y también tenés los correctivos. Y cuando hablamos de correctivos hablamos de varios ejercicios que no necesariamente tienen que ver con la postura, tienen que ver con la función. Por ejemplo, a mí me gusta mucho esta variante de lo que se llama Bretzel, que yo le puse o lo denomino I ampersand, que es ese chirimbolo que ves ahí. Es un muy buen ejercicio para estirar cadena cruzada, ¿sí?
glúteo de este lado, cuadrado lumbar de este lado, pecho, o sea, está buenísimo. Aparte también lo que tenés son otros ejercicios como por ejemplo el gato contento, gato enojado, el bicho muerto, que es un ejercicio de abdomen, el estiramiento dinámico para lo que son gemelos y el sóleo, el foam roller o el rolo en los gemelos y el sóleo. Básicamente no importa qué ejercicio, lo que te quiero digamos, que entiendas es que los correctivos son cuando nosotros evaluamos a una persona y sentimos, vemos, evaluamos que le falta fuerza abdominal cuando comienzan nuestras clases, le vamos a dar como ejercicio correctivo un ejercicio de fortalecimiento de abdomen o de core. En este caso es el bicho muerto, por ejemplo. ¿Sí? Los clásicos cortitos, la plancha, pueden estar dentro de ejercicios correctivos, porque tienen que ver con mejorar la función de la persona. Bueno, la persona es un flan en el core. Listo, dale un ejercicio de zona media. ¿Se entiende? Mirá, la verdad que lo evalué y en columna está más duro que el Diego. Tiene poca flexibilidad. Entonces, ¿qué haces? Un ejercicio de movilidad de columna. Por ejemplo, el cat camel, el gato contento, gato enojado. ¿Sí? Che, lo evalué y mirá, en sentadilla no me pasa la punta de los pies. Y está más duro que el Diego en todo lo que es miembro inferior. Bueno, le doy el rolo en los gemelos y el sóleo para que relaje toda esta fascia y para que me pueda aflojar el tobillo y me pueda pasar la rodilla a la punta de los pies. Es decir, que en correctivos entra cualquier ejercicio que con tu alumno, con tu grupo de alumnos particular, con ese grupo en particular, te sirva para mejorar su función. Si vos, por ejemplo, en sentadillas, hace la sentadilla y la rodilla se le va para adentro, se le colapsa, es falta de fuerza en glúteo medio, probablemente habría que evaluar, pero bueno, le podés dar un ejercicio de glúteo medio. ¿Se entiende? Y ese ejercicio de glúteo medio es un ejercicio específico, es un ejercicio analítico. Por eso es que utilizamos también a este patrón o pseudo patrón. Por eso es que también, si bien trabajamos patrones de movimiento, es decir, un conjunto de músculos, también utilizamos ejercicios analíticos o específicos. Porque de esa manera podemos trabajar o mejorar, por ejemplo, la función del cuerpo humano de nuestra gente. O sea, mejorarle la postura, mejorarle lo que sea. ¿Sí? Avanzamos un poquito más. Tenés ejercicios analíticos de miembro superior o de miembro inferior. Y acá tenés, te puse uno para que vos lo identifiques, bíceps con banda. Obviamente la banda, porque no necesitas, digamos, trasladar nada, solamente una banda elástica para hacerlo al aire libre. Y lo que tiene, por ejemplo, es que mucha de nuestra gente o quiere o necesita ejercicios específicos. Escuchá, o quiere o necesita. Necesita, porque vos evaluaste lo que te dije recién, evaluaste y necesita activar glúteo medio de forma individual o particular para corregir ese valgo de rodillas, esa rodilla para adentro, esa rodilla vencida. Entonces ahí necesita. Pero también muchos quieren, por ejemplo, sacar, ¿quién no te pidió? A ver, ¿quién no escuchó? Vuelvo antes, ¿no? ¿Quién no escuchó espalda, bíceps, pecho, tríceps? Bueno, ¿quién no escuchó? Che, ¿no me das unos bíceps para hacer? Che, un ejercicio, no, yo quiero cola. Bueno, entonces, nuestro trabajo se basa en poder entrenar a la persona de forma completa y no necesariamente hacer lo que nuestra gente quiere. Es decir, nosotros tenemos que garantizarle o mejorarle la salud. Si esa persona quiere solamente glúteos y no quiere más nada, y probablemente nosotros no lo hagamos. Ahora, dentro de un plan de entrenamiento donde trabajamos el cuerpo de forma completa, con por ejemplo estos patrones de movimiento que acabamos de ver, y contentamos o le damos un plus de ejercicios analíticos para el objetivo de esa persona, está muy bien. Entonces, vos tranquilamente podés, te doy dos opciones de trabajo, por ejemplo, dentro de tu clase, meter dentro de un circuito un ejercicio analítico para darle, no sé, che, este ejercicio hagamos acá sentadilla, acá peso muerto, acá remo, acá flexión de brazo, acá plancha, y en este hagamos el que quiere bíceps con banda, el que no glúteo con tal cosa, el que no tal cosa. Y puedes dar en una estación 3 opciones de trabajo para que el que quiere glúteo haga glúteo, para el que quiera abdomen haga abdomen. Entonces también es una forma de contentar a la gente. Y la realidad es que trabajamos de esto. Si la gente está contenta, va a poder tener adherencia al entrenamiento, que es muchas veces lo que cuesta. Si tiene adherencia, va a generar salud, estética y rendimiento.
Y si tiene adherencia, como te decía 3 veces antes, vos trabajás de esto y vas a poder mantener a ese alumno en el tiempo. Entonces ganan los dos. Es un win-win. Vos transás dentro de lo que quiere la persona, pero a la vez te quedás tranquilo o tranquila de que estás trabajando lo que tenés que trabajar por todos los otros patrones y solamente le das una frutillita del postre con este ejercicio específico. Entonces, en resumen, los analíticos te sirven para mejorar funciones musculares o para contentar según objetivos específicos. Bíceps, glúteos, abdomen. Digo esto porque son los más requeridos. Puede ser que tengas una persona con, no sé, operación de rodilla y bueno, le das un analítico de cuádriceps para fortalecer, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo armar? Esto es la última diapo y terminamos, ya te libero. La verdad que estuvo, bueno, no, ahora me van a contar de último ustedes vía redes y demás. Yo la verdad que la súper disfruté. ¿Cómo armo una clase funcional? ¿Sí? Porque todo muy lindo, acá te rubriqué más o menos los ejercicios, pero bueno, ahí la posta, ¿dónde está? Bueno, ejemplo. Esto es un ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo. Te lo repito varias veces porque es una propuesta de tantas otras que podés hacer. Supongamos que tenemos que tenemos gente que entrena 2-3 veces por semana. Lo ideal, si entrenás 2-3 veces por semana, es trabajar rutinas full body, rutinas cuerpo completo. Porque así trabajás 2-3 veces por semana todos los músculos. De esa manera lográs el objetivo que te plantees. Sea cual fuere, si entrenás el músculo una vez por semana y a la semana lo volvés a tocar, no llegás nunca a Roma, digamos. Ese camino no te lleva a Roma. Entonces lo ideal es que vos trabajes rutinas con 2-3 veces por semana de estímulos, rutinas full body, cuerpo completo. Por ejemplo, que entrenes en circuito y podés hacer, por ejemplo, 4 series de 35 segundos de trabajo. Ahí un poco tenés la respuesta al que me preguntó de las planchas. Con 12 segundos de pausa entre cada ejercicio y 1 minuto 30 de descanso entre series. ¿Sí? Esto es una propuesta. 4 series porque te da el tiempo justo entre la entrada en calor, el estiramiento final, la explicación de la clase, las pausas, etcétera, etcétera. Te da el tiempo ideal para trabajar en 1 hora. 5 series, por ahí quedas medio Justiniani, y 3 series te falta trabajo. Tenés que dar un extra. Entonces, un ejemplo es trabajar 4 series. ¿Sí? 35 segundos de trabajo porque te permite, obviamente de acuerdo al ejercicio y al patrón que vos trabajes, te permite hacer entre 12 y 18 repeticiones. Es decir, no podés trabajar con grandes pesos al aire libre, entonces podés trabajar tranquilamente fuerza-resistencia con 12 a 18 repeticiones. ¿Sí? Siempre por tiempo. Cuando trabajás con grupos te conviene trabajar por tiempo, porque en el mismo tiempo, el inicial, que hace pocas repeticiones, lo hace a la vez que el avanzado hace muchas. Entonces, en el mismo tiempo le sacás el jugo a los dos. Si trabajás por repeticiones, el avanzado va a pasar rápido de una estación a la otra y te va a trabar el circuito. ¿Sí? Entonces, siempre te conviene, si trabajas con grupos, trabajar por tiempo. 4 series de 35 segundos de trabajo, 12 segundos es el tiempo mínimo de dejar una pesa rusa y tirarse a la colchoneta a hacer tal cosa. ¿Sí? O sea, de pasar de un ejercicio a otro. Y 1 minuto 30 es un tiempo ideal porque tenés recuperación del fosfágeno, tenés recuperación en general, o sea, ya sea frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y demás, y aparte tenés un mínimo momento para que las personas puedan interactuar. Una de las claves para que las personas puedan mantener la adherencia en el tiempo, en el entrenamiento, es que puedan interactuar, que puedan charlar, que el entrenamiento sea ameno. No te hablo de hacer sentadillas y cagarte de risa, y perdón por la palabra, necesariamente. Hablo de que puedan tener un diálogo en el cual se les haga mucho más ameno. 8 ejercicios es ideal porque te permite trabajar 5 patrones principales, un cadera, un rodilla, un tracción, un empuje y uno de abdomen o core, y aparte podés trabajar otros 3 según orientación. Si querés o tenés una orientación muy estética, perdón, 3 ejercicios metabólicos. Si vos sentís que tu gente está para atrás de la postura, le podés meter 3 posturales. Si querés contentarlos demasiado, yo no lo suelo utilizar, pero bueno, 3 analíticos. Le podés meter 3 coordinativos si es que tienen desarrollo deportivo. O podés meterle un coordinativo, un metabólico o un postural.
podés ir mechando, ¿sí? Esto es, por supuesto, según, perdonen, según tu objetivo. Según el objetivo que vos tengas, vas a decidir si trabajar todos los patrones, si no trabajar, si trabajar solamente los principales. Si le querés dar estímulos solamente de fuerza, podés repetir. Che, le doy uno de cada uno y después, mira, los veo flojos en rodilla, los veo flojos en core y los veo flojos en tracciones. Bueno, le das 2 de rodilla, 2 de core y 2 de tracciones. Entonces, según tu objetivo puntual, podés trabajar al cuerpo de forma completa y acercarte a tus objetivos o los de tu gente. ¿Sí? Vamos a armar una clase, si ustedes quieren, sobre armado de circuitos, porque una diapo, por supuesto que no alcanza, es mucho material y es mucha información, para que les quede claro. Y los 3 accesorios pueden o no ser del mismo. Esto lo elegís vos, según lo que vos quieras. Si querés trabajar una clase completita, puedes elegir 3 accesorios distintos. Por ejemplo, si querés dedicarte específicamente a un objetivo, bueno, encarás más hacia ese objetivo. ¿Sí? Bien, avanzamos un poquito y ya estamos. Les muestro la bibliografía, de donde sacamos material e información. Tengan en cuenta que esto mucho es algo propio, porque no existe trabajo al aire libre o gente que te capacite. Y mucho también es un poco del método, lo que hemos vivenciado con prueba y error, y que les estamos facilitando a ustedes con justamente esa prueba y error, esa práctica que nos dio experiencia. ¿Sí? Y si tienen alguna duda, pueden empezar a hacerla en el chat, a ver si resolvemos algo en particular. Ya hemos terminado. Sí, o si no, también pueden acercar preguntas al micrófono también, Bien, si tienen ganas. Obvio. Por supuesto que esta es una propuesta y todo es variable. Excelente todo. Bueno, muchísimas gracias. Los pesos de los corebacks, ¿cómo los verifico? O sea, ¿cómo sé el peso para comprar para mis alumnos? Esa es una buena pregunta. Súper claro, estrategia, ahí te respondo, estrategias para armar grupos, lo vamos a ver en un webinar que estamos armando de rutinas, armado en realidad de clases funcionales, ¿sí? Bárbaro, todo el mundo, bueno, muchas gracias a ustedes por escuchar, por fumarme. Algo importante, te voy a responder lo de los corebacks. Tenés que utilizar pesos que tu gente pueda manejar. Tenés que utilizar pesos que tu gente pueda manejar. Es decir, si vos tenés un alumno que, che, a ver, levantate ese coreback de 15 kilos, y lo levanta y, no puedo, bueno, listo, ese peso no va. Esto por supuesto que es burdo, ¿sí? Pero es yo les estoy tratando de transmitir algo muy práctico. No les quiero dar una fórmula científica de algo, sino algo que ustedes puedan aplicar ya, ahora, mañana. Si ustedes se fijan que dentro de este trabajo de 35 segundos, por ejemplo, que proponemos, la gente, vos lo ves, un press militar, pum, 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 terminó los 35 segundos y el chabón en la mina está como sin nada y naturalmente es un peso bajo. Lo ideal es que arranques, mirá, para que te des una idea, un nivel inicial, 5 kilos, depende del ejercicio, porque hombros es una cosa, vuelo frontal con 5 kilos es una cosa, como ejercicio analítico, y sentadilla con 5 kilos es pan comido, depende del ejercicio. Pero 5 kilos podría ser para los corebacks un nivel inicial, 10-15 un nivel intermedio y un 15-20 por ahí ya un nivel avanzado. Tengamos en cuenta que los corebacks no vienen tan pesados. Hay una especie de corebacks que son, que en realidad son sandbags, o sea, son bolsas de arena, que son como pelotas gigantes. Vos tenés que buscar también algo que te sea práctico para llevar. Es decir, si vos no trabajás con pesas rusas, no te compres el coreback ahora, comprate una pesa rusa y después lo utilizás. ¿Se entiende? Si ya trabajás con pesas rusas, empezá a sumar otros implementos. ¿Sí? De todas maneras, vamos a armar un webinar sobre rutinas, sobre clases funcionales. Después les vamos a hacer vía Instagram una votación a ver qué tipo de webinar quieren, si es que quieren, porque por ahí no quieren. A ver, respondemos un poquito más. ¿Quién fue el guacho que me hizo con el coso rojo? ¿Qué guacho?
¿Se puede mezclar dentro del circuito fuerza y metabólico? Sí, claro. Y también puedes armar circuitos de fuerza. Por ejemplo, yo te dije 4 series, ¿no? Puedes armar 3 de fuerza y la última, una serie específicamente de metabólico. Y podés meter un metabólico con desplazamiento, uno sin desplazamiento. Son todos ejemplos de acuerdo a lo que necesita la gente. No pasa nada, no pasa nada. Rutinas y clases funcionales me interesa. Perfecto. Bueno, chicos, con esto les doy un saludo final. Aguarden que les vamos a dar formalmente. A ver, charán, charán, charán. Ahí está, ahora sí. Bueno, con esto les damos gracias. Muchísimas gracias por aportar. Espero que les haya servido. Y si les gustó, siempre se agradece un mensajito, una palabra de aliento para seguir metiéndole. ¿Sí? Estamos tomando nota de los temas, perfecto. Bueno, muchas gracias Pablo. Bueno, con esto nos despedimos. Que tengan un lindo día, un lindo sábado, un lindo finde. Espero les haya servido de corazón. Y les mandamos un saludo con Flor y con Moni. Hasta la próxima. Muchas gracias.